El pectoral es un músculo que está en la categoría de los músculos grandes. Es donde más se puede ver cuánta fuerza tiene una persona. A todo hombre le gusta sentirse fuerte. Si quieren mejorar el pectoral, debe de haber mínimo 1 o 2 ejercicios de aducción. El press de banca no es el mejor para el desarrollo de la masa muscular. Veo a los hombres como egocéntricamente quieren cargar más peso. No te pones mamado de cargar peso. Te pones mamado por controlar el peso. No es que metas el peso más alto, sino la máxima exigencia. La máxima elongación del pectoral se da llevando la muñeca casi a la altura del pectoral. No es bajar más, sino controlar más, que seas más consciente de cómo hacer las cosas. No es que yo veo que el Sebum hace mucho press inclinado y lo desarrolla bien. El Sebum tiene una genética impresionante. Si su genética no les da para eso, perdónenme, pero no lo van a poder desarrollar. Welcome to Strongcast. Amigos de Strongcast, bienvenidos a un episodio más. Como cada miércoles es un gustazo saludarlos, su amigo Marco y nuestro querido amigo y coach Juan. ¿Cómo estás, amigo? No, pues contento. No, yo siempre ando contento, amigo, siempre. Siempre. Me pone muy contento venir y dar este tipo de información y que la gente esté ahí interactuando con nosotros en las redes sociales, así. Me llena mucho, me gusta. Y aparte porque también venir de grabar siempre los en vivos también nos motiva ahí con toda la interacción que se tiene con todas las comunidades en las redes sociales, ¿no? Sí, es algo muy bonito, muy padre. Entonces me pone muy contento. Venga, amigo, pues con esa alegría vamos a iniciar hoy. Y a terminar hoy esta grabación. Muchas gracias por habernos acompañado. Oigan, pues algo interesante que nos habían ya pedido de episodios para atrás era todo el tema de hipertrofia y venimos haciendo como una serie de hipertrofias para espalda, para pierna. El último episodio que se estrenó fue para brazos y vamos a concluir esta saga de hipertrofia ahora para pecho de paloma, para que ustedes tengan un pechote de paloma, sí, bien dado, ¿sale? Entonces, amigo, hoy el episodio va justamente de compartirnos pues todo lo que gira en torno, tips, recomendaciones, cómo entrenar y que por supuesto conocer un poquito más acerca de la estructura o anatomía de justamente el pectoral, los pectorales, porque hay muchos mitos que giran en torno, lo hemos hablado anteriormente de qué ejercicios para superior, inferior, que si quiero que se me marque lo del medio. Entonces, compartir también un poquito desmitificar un poco algunas creencias que tenemos en el mundo fitness, ¿no? Sí, claro. Es muy importante porque el conocimiento que puedas tener sobre la ejecución o sobre la anatomía de tu cuerpo va a hacer que seas más consciente de cómo hacer las cosas. Entonces, es bien importante todo este tipo de cosas que hemos hablado últimamente para los músculos, porque pues, se van a dar cuenta que sí van a ser más conscientes de cada cosa que están haciendo. Entonces el pectoral es un músculo que está en la categoría de los músculos grandes, ¿ok? Junto con las piernas, el pectoral y la espalda, son los músculos grandes. Y estos tres músculos que acabo de mencionar se llaman grandes porque también mueven mucho peso. O sea, es donde realmente se puede ver la fuerza que hay máxima de una persona. Que en estos tres músculos están en el deporte de halterofilia. Que hacen sentadilla, que hacen el press de banca horizontal y hacen peso muerto. Entonces es donde más se puede ver cuánta fuerza tiene una persona, ¿no? Porque son músculos específicamente de carga. Okay. Son de fuerza. Entonces, el pectoral es un músculo que se llama de abanico. Este músculo de abanico inicia en un punto y termina en varios puntos. ¿Cómo es esto? Es el pectoral, aquí empieza en el tendón, el origen, y se va haciendo amplio y grande en el transcurso de todo el pectoral, toda la parte de enfrente. Por eso se llama abanico, porque empieza de un punto y se inserta en varias partes del esternón. ¿Okay? Todo acá. Y de las dos partes, pues es igual. Y ese es el pectoral mayor. No hay una división entre superior, inferior y medial. O sea, arriba, en medio, abajo. O sea, anatómicamente no. Pero nosotros en el gimnasio lo hacemos. Lo hacemos en diferentes partes porque sí hay una activación un poco más fuerte en ciertas partes del pectoral cuando hacemos estas inclinaciones o así. Pero no hay una división como tal, ¿sale? No es así como parte superior del pectoral mayor, ¿no? O algo así. Solamente está el pectoral mayor y el pectoral menor, que el pectoral menor es un músculo profundo y es un músculo pequeñito
que está aquí abajito. Que es por debajo del... Sí, es por debajo del pectoral mayor. De hecho, no se ve. No se ve, pero sí se siente y se puede también llegar a contracturar por la tensión que puede haber. Ahora, aquí viene algo bien importante y vamos a empezar a hablar un poquito de la movilidad, de lo que viene siendo la cinesiología. La cinesiología va a estudiar el rango de movimiento, los movimientos del pectoral, que en este caso el pectoral, su principal función es la abducción. Con BD. ¿Por qué? Abducción. ABD. Abducción. No es cierto. Aducción. Aducción. Es de afuera hacia adentro, ¿no? Perdón. Fue mi culpa. Perdón, muchachos. Es la aducción. Doble D. Correcto. ADD. ¿Sale? Esa es la función principal del pectoral. Cerrar. ¿Ok? Ahora, también tiene la función de empujar, pero es un movimiento que, si te das cuenta, está jalando al húmero hacia el centro. O sea, tú estás empujando y lo estás llevando al centro. Si lo estás haciendo con mancuernas es más fácil, ¿no? Pero si lo haces con barra, de todos modos, hay una aproximación. Pero con barra, pues se estimula más todavía el hombro y el tríceps para poder tener esta postura que es una contracción del tríceps y del hombro. Para ayudar al pectoral, ¿sí? Entonces, bueno, así la función principal del pectoral es la abducción. Llevar de afuera hacia adentro la ejecución. Esa es la principal función. Y ese es... acuérdense que cuando estamos hablando de un músculo principal en el movimiento se le llama agonista. ¿Sale? El antagonista es el contrario. Entonces, agonista... Y el antagonista viene siendo la espalda. En este caso que estamos hablando del agonista del pectoral. Okay. En el agonista es un poco complicado. Si es la parte contraria, por ejemplo, la espalda no está haciendo ejecución aquí. No tiene nada que ver, no estamos ejecutando la espalda. Pero sí hay una movilidad de la escápula. Hay una movilidad de la escápula que entonces tenemos que tener cuidado de cómo movemos la escápula. O cómo estamos fatigados o contracturados o estimulados de los músculos de la espalda en entrenamientos anteriores, porque lo que nos puede pasar es tener contracturas en los redondos o en los romboides o en el infraespinoso, ¿sale? Que puede ocasionar lesión en estos músculos que estoy mencionando que son de la espalda, pero van a repercutir en el movimiento del pectoral. Ok, eso es algo importante. O sea, si tú traes una contractura en esta parte, en la parte escapular de los romboides, como un punto... Sí, en la cintura escapular. Un punto gatillo o algo, también te va a afectar ¿en qué te afecta? ¿En movilidad, rendimiento? O... No te va a afectar en el pectoral, sino en la movilidad. Ah, ok, en hacer estos movimientos que dices, ¿no? Donde está el agonista, ¿no? Ajá. Ah, ok. ¿Por qué? Porque al momento de yo hacer un movimiento hacia abajo, mi escápula, vamos a pensar en la escápula, cuando yo voy hacia abajo, la escápula entra, o sea, se va hacia adentro, hacia la columna. Entonces yo bajo, saco el pectoral y la escápula tiene que ir hacia adentro. Es un movimiento natural que tiene que pasar. O sea, no es que yo lo esté esforzando, así es. O sea, yo tengo que mover esto hacia abajo y como está articulada la articulación del húmero junto con la escápula, entonces va acompañada. Yo lo echo hacia adelante el húmero y la escápula tiene que abrir y yo bajo el húmero y la escápula tiene que cerrar. Okay. Entonces, aquí es donde a veces tienen que tener un poco de cuidado porque si se llega a lastimar la espalda o está muy fatigada, muy contracturada o cualquier otra cuestión de estas puede afectar a la movilidad de los pres o de la aducción, que viene siendo músculo agonista del pecho. ¿Ok? Y los músculos que también van a perjudicar o que pueden tener una alteración es el tríceps y el hombro frontal principalmente. O sea, coracobraquial o el hombro o la parte del medial, deltoides frontal y el tríceps. Que estas partes van a ayudar a los movimientos del press, o sea, del empujón, de empujar. Ayuda mucho el hombro frontal y el tríceps. Y en la aducción también ayuda el hombro y aquí un poco el bíceps, a mantener la postura. O sea, viene siendo estabilizador, más no sinergista. ¿Cuál es la diferencia de un sinergista y estabilizador? El sinergista es el que ayuda
y el estabilizador estabiliza. Nada así, más, como tal. Entonces, cuando tú estabilizas, no es que estés ayudando tal cual al movimiento, o sea, que haya una ganancia de fuerza o de un apoyo. Simplemente el estabilizador estabiliza que tú puedas ejecutar correctamente bien. Entonces, en el movimiento de aducción, el bíceps va a ser estabilizador, no sinergista, estabilizador. Que normalmente lo podemos ver en un crossover, en o un en crossover, un pec fly, o con incluso Christos. Con las mancuernas, ¿no? También con un butterfly o Christos, es lo que te mantiene que no se te vaya el brazo o algo, ¿no? Estabiliza, sí se aprieta, no es que no se aprieta, pero se aprieta porque estamos estabilizando, pero no está ayudando al movimiento de la contracción del pecho. Y la movilidad del agonista, que en este caso la espalda. No, agonista es el pecho. Y antagonista. Antagonista, perdón. El antagonista, la espalda, simplemente te acompaña, ¿no? Ese tampoco le da fuerza a la escápula, le da ¿sí, no? cierta estabilidad, los músculos redondos, romboides y infraespinoso. Okay. Son los que le están ayudando a la movilidad de la escápula. Pero no es propiamente un movimiento de espalda, sino es un acompañamiento hacia la escápula que se tiene que abrir y cerrar. Pero entonces, para entender un poquito, amigo, lo que tú dices del estabilizador, que es mi bíceps, no le da justamente una fuerza ni potencia a este movimiento de la aducción o al pectoral. En el caso de la espalda, como un antagonista... También son estabilizadores. También son estabilizadores. O sea, no es que propiamente le dé, sino cuando hay una lesión en estos músculos, va a restar... movilidad. Sí, porque no te está dando la estabilidad adecuada y entonces la movilidad cambia. Okay. Y duele. Normalmente cuando se puede lastimar estos músculos de la espalda va a doler en los movimientos del press. No en la aducción, porque no está soportando el peso cuando tú en la aducción normalmente no se hace acostado, excepto que sea un Christos con mancuernas, ¿no? Pero en sí tú estás sentado y cuando estás sentado no estás apoyando el peso ahí, sino estás estabilizando y en el crossover igual lo estás estabilizando. ¿Me explico? Y normalmente una de las lesiones que más se da cuando empiezas con el tema del pectoral o entrenar el pecho es... problemas de manguito rotador, que es parte del infraespinoso. Y ese también es un estabilizador, juega un papel de estabilizador el hombro también. Sí, porque como tal es parte del manguito rotador y el manguito rotador no es de fuerza, sino de estabilización. Perfecto. Estabiliza los movimientos de rotación, principalmente, del hombro. El pectoral es un músculo un poco complicado porque necesitamos poner bien la postura del manguito rotador, que del hombro, que del tríceps, de la escápula. O sea, también hay que pensar muy bien cómo estamos haciendo el pecho. Entonces, ya sabiendo todo este tipo de cosas, ¿cuál es la forma correcta de ejecutar el pecho? La forma correcta es tratar de no darle más trabajo a los sinergistas, que son los que ayudan al movimiento. Para evitar que se estimulen tanto los sinergistas, que son el hombro y el tríceps, tenemos nosotros que sacarlos un poco de la ecuación con una cierta movilidad del hombro. ¿Cómo es esto? Si yo estoy haciendo pecho y le estoy dando mucho énfasis al hombro, es que estoy subiendo mucho mucho los codos hasta la altura del hombro. El codo a la altura del hombro. Entonces, cuando yo ejecuto, estoy trabajando muchísimo con el hombro frontal y hay veces que el peso que cargan lo cargan con el hombro frontal y el tríceps. Entonces pueden mover un peso pues considerable, o sea, pesadito. Pero cuando yo saco estos músculos de la ecuación, lo que tengo que hacer es bajar un poco el codo para inhibir la contracción del hombro. Y aparte, cuando subo, tengo que apretar más el pectoral porque aquí tengo que estabilizar más con el tríceps. Estabilizas menos con el tríceps, bueno, ayudas menos con el tríceps y menos con el hombro cuando lo ejecutas de la manera correcta, sino dándole el énfasis al pecho. Entonces el pecho no se hace a esta altura, lo estoy haciendo de frente para que igual vean como la altura, ¿no? Entonces no es hacerlo a esta altura. Yo estoy acostado horizontal o lo que sea, no es a esta altura, sino a esta. Para inhibir el trabajo. Sí se van a activar, no podemos quitar el 100% de eso. 100% porque es parte de la cinesiología y las cadenas cinéticas del cuerpo así funcionan. O sea, no es como que lo podamos inhibir totalmente, pero sí quitarle un poco de trabajo. Y quitarle el poco trabajo es darle más trabajo al agonista, que sería el pectoral.
Entonces hay máquinas, como por ejemplo la máquina que hicimos apenas hace unas semanas en el... El de press, ¿no? Que hicimos para press, un press declinado. Bueno, nos tocó hacer un press declinado. Se siente muy diferente porque o sea, tú vas haciendo y no puedes descansar. ¿Por qué no puedes descansar? Porque no le das trabajo a estos músculos y todo el tiempo está el pectoral trabajando. Ya sea arriba o ya sea abajo, el pectoral está trabajando mucho y no te da tiempo de descansar. La gente que descansa en el press de barra, press horizontal o press con máquina, dense cuenta que no descansan así, con las manos aquí. No, por ejemplo, supongamos que estoy en una máquina, le pongo el peso y subo y yo lo que hago es, bueno, debería de estar haciendo así y cuando ya no puedo y quiero descansar, hago esto. Sí, bloqueo de subo los codos y descansa aquí y acá y aquí se quita la contracción. Y cuando ya voy a hacer, los bajan otra vez para poder hacer. Pero hay máquinas que no te permiten hacer eso, o sea, no permiten subir porque no está hecha la máquina para que puedas hacer eso. Son unas máquinas que ya están muy bien, pues, especializadas para el movimiento del cuerpo. Pero bueno, si ustedes lo están haciendo en mancuernas o barras, la ejecución correcta es que el codo está a la altura del pecho. El codo a la altura del pecho y no a la altura del hombro. El codo es el que va a decidir qué es lo que se va a activar más en las fibras. Por ejemplo, si yo subo, la activación se va a hacer en el hombro y voy a trabajar más esas fibras. Pero si yo lo bajo, se va a activar más las fibras del pecho. Hay máquinas que el agarre no es neutral. No, perdón, el agarre no es prono. El agarre es neutral. Y cuando yo hago el agarre neutral, no sé si lo han visto en algunos videos o en sus gimnasios. El press vertical. Hace esto. De hecho, cuando está ese agarre, yo prefiero agarrar ese agarre. No sé si lo has visto en el gimnasio donde vamos. Hey, solo quiero interrumpirte un minuto, porque quiero invitarte a que te vayas a inscribir ahora mismo a los programas de entrenamiento que se están aplicando Nuevo Bloque. Así que ya lo sabes, este es un minutito, vas, regresas y continuamos. Y tiene demostrado que hay una mayor activación en las fibras del pectoral, el agarre como es. Y también se puede hacer con mancuernas. O sea, de hecho, las mancuernas no se hace, no se debería de ser así la mancuerna. Sí, es así. Se debe de hacer diagonal porque entonces el codo cambia. Y esto permite que tú puedas tener una mejor ejecución. Ahí como ven de frente. Si yo hago esto, o sea, si yo subo la muñeca, el codo va a subir y yo voy a estar haciendo esto. Si yo bajo, hay un pequeño cambio de postura en el hombro. Mira, si quieres, inténtalo. Mantén la mano así, como neutral, y baja. Y si te das cuenta, así déjalo baja. Es como que se siente una carga en el hombro inmediatamente. Sí. Pero si tú haces esto, pierdes esa carga porque el hombro cambia su postura. Sí. Y ahí puedes ejecutar mejor el pecho. Así se hacen las mancuernas. Ahora, cuando subes, pues puedes... Si haces esto, vas a descansar un poco y bajas otra vez así. Pero lo ideal sería hacer como esta postura, como a 45 grados la muñeca para que el el codo pueda desviarse un poco hacia abajo y activar más el pectoral. Entonces, en las máquinas, la forma de hacerlo cuando no tiene este agarre neutral, que es prono, lo ideal es subir la máquina de tal modo que me permita llevar el codo a la altura del pectoral. Por eso tiene el asiento. Entonces, yo subo, en este caso es subir el asiento, no porque... Muchos, no, es que yo estoy grandote, es que estoy chaparro, yo más abajo. No depende de eso, tú lo tienes que acomodar de tal modo donde tú te sientes y veas que el codo está a la altura del pecho en la ejecución. Entonces te sientas, lo haces y dices, no, un poquito más arriba, no, un poquito más abajo y ya tú vas viendo en qué altura. Ahí tienes que ir calando más o menos pues tu altura con el aparato. ¿Sale? Oye, para que sea la ejecución en el pecho. Y ahorita que hablas de los aparatos, que en esta posición, que es uno de los errores más comunes que ves que hacen como esto, igual en un bench press, un aparato. Pero también hay otro como error, amigo, que me gustaría que nos compartieras si es un error o es la forma correcta de hacerlo. La parte de cuando, por ejemplo, estás en una máquina que es un press, ¿no? Ya sea declinado o vertical. ¿Qué tanto tengo que llevar los codos hacia atrás para que no se vuelva... lesivo, porque yo veo muchos que se dejan ir con la profundidad del aparato y es casi escápula con escápula porque pensamos que se abre, pero ojo, y ahí quiero retomar tu comentario, que la función del pecho es la aducción, es decir, aquí es donde me importa más o aquí, y en ese tenor, ¿qué debo de cuidar más? ¿La contracción máxima acá o irme hasta acá o mejor mantener acá
un agarre un poquito más cerrado, y contraer más. ¿Qué es? Más raro. Así. Más raro, así la agarras, así como T-Rex la agarras, amigo, ¿no? Como si tuvieras un poquito de artritis, eso te va a ayudar, ¿no? O con un dedito, elegante, ¿no? Elegante. Un agarre elegante. Así, mira, qué elegancia, haciendo tu press. Vas a poder cargar menos, pero te vas a ver muy elegante, ¿no? Y al final lo que le importa al músculo es la elegancia. Y lo vas a sorprender, además bien de todo, sorprendido. Ay, este agarre no me lo esperaba. Sale ahí, termina el episodio, chicos, les vaya muy bien. Pónganlo en práctica y nos etiquetan qué tal les fue. No, es importante siempre en cualquier músculo la contracción máxima y la elongación máxima. Siempre es importante, pero es muy diferente la elongación máxima de la fibra al mayor rango de movimiento. Esto se llama ROM. El ROM es rango óptimo de movimiento. Entonces, el mayor rango de movimiento no es a veces lo ideal. ¿Por qué? Porque hay activaciones de otros músculos o se puede hacer lesivo. Entonces, esto de bajar muchísimo, sí abre mucho la fibra, pero es un problema con el hombro y el tríceps, porque estos dos también se van a elongar. Y también va a haber una mayor activación de estas fibras, porque yo bajo mucho y el hombro se está estirando demasiado y el tríceps, si te das cuenta, o sea, yo cuando bajo está estirándose y se estira más. Entonces, puede ser lesivo en estas áreas y al final sí hay más activación primero en el hombro y tríceps, y ya que estoy aquí, en el punto de acá, de donde llega la barra, un poquito más arriba, empieza la activación del pectoral. Entonces, la máxima elongación del pectoral se da llevando la muñeca casi a la altura del pectoral. Más abajo, porque hay barras, no en todos los gimnasios tenemos la suerte de tener esas barras, pero son barras que son pandeadas, como que tienen una curvatura. Y esas curvaturas es para exactamente eso. Yo bajo lo más abajo y entonces la barra, si tuviera barra aquí choca, pero como la barra está pandeada, puedo llegar más abajo y lo pandeado me toca el pecho. ¿Sí me explico? Es más rango de movimiento. Pero no más rango de movimiento quiere decir que sea lo mejor, por la misma activación de otros músculos. ¿Ok? Ahora, también si es muchísimo peso, un desgarre en el gimnasio se da en la máxima elongación. Ahí es porque es como si fuera una liga. Como la liga, ¿no? Efectivamente. Se desgarra cuando yo le estiro y ¡paz! Se truena. Entonces ahí los desgarres que se pueden dar en el pectoral, siempre todos los desgarres no se dan cuando sube. Cuando sube se puede contracturar, sí, por el esfuerzo y la tensión. Pero el desgarre se da cuando bajo. Cuando bajo y vean videos de desgarre si quieren de pecho, si no les da miedo ver ese tipo de videos, véanlo y exactamente cuando van bajando es cuando van aquí y de repente ¡tras! Y se la suben, ¿no? Es en el desgarre, es en el excéntrico, en el momento de estirar. Entonces esto también puede ser un poco contraproducente. Yo les puedo decir que a base de mi experiencia lo que hago no es bajar más, sino controlar más y llegar al máximo rango de movimiento en ese momento. Porque también la inflamación puede causar que ya no puedas estirar tanto. Sí, que ya esté tan hinchado y todo que ya... Sí, entonces yo sí trato de bajar, pero lo que yo hago para que me funcione más, y esto se los comento porque yo tenía una debilidad en el pectoral, o sea, no se desarrollaba bien y se empezó a desarrollar. Cuando empecé a controlar más el excéntrico y llegar al mayor rango de movimiento de mi fibra muscular, no de la articulación, sino de la fibra muscular, la elongación de la fibra. Entonces yo bajo y siento cómo se estira esa fibra. Ya sentí que se estiró, ya, ¿para qué quiero estirar ya regresas más? Quiero lastimar más esa fibra o causar más daño muscular, pues por eso lo voy a controlar más. Y el movimiento concéntrico, pues también me enfoco mucho en apretar. Entonces, ¿cuál es lo mejor? O sea, tu pregunta, ¿qué es lo mejor? ¿Apretar bien o bajar más? En apretar bien va a tener el máximo estímulo la fibra en la contracción y va a desarrollar esa fuerza y ese reclutamiento de fibras. Y en el excéntrico voy a lograr la hipertrofia. Entonces necesito las dos cosas. Al final son las dos. Pero bajar más de lo que se debe no es para mí lo ideal por la lesión que puede haber. Ahora, si lo van a hacer con un peso más ligero, moderado, voy de acuerdo que sí se puede hacer un mayor rango de movimiento porque es un peso que no te va a lesionar. También es válido, sí. Por ejemplo, se dice que Arnold desarrolló el pecho que tenía porque estiraba demasiado en el crossover. O sea, lo dejaba ir bastante atrás y se estiraban sus fibras y ¡pum! Y otra vez lo dejaba ir y ¡pa! Y sí, pero es un peso un poco más controlado.
Sí, no es tan pesado, porque normalmente lo que hacen quieren hacer eso con pesos bien locos. En pecho le meten para la barra, y la barra de por sí ya es, el agarre es recto, o sea, es restringido y es limitado, y ya no puedes tener como lo que tú decías ahorita, que nos explicabas, bajar la muñeca, los codos. Sí, es un poco más complicado. Es muy complicado en una barra, y entonces cuando ya meten mucho el hombro, normalmente hacen esto para mantener la tensión del peso. O sea, creo que eso ya no es lo correcto, lo ¿no? ideal. Lo ideal. Sí, correcto. Y sabes que la barra, el press de banca, ahí lo pueden subir ahí en TikTok. El press de banca no es el mejor para el desarrollo de la masa muscular. No es el que realmente te va a dar. Y muchos culturistas no lo hacen, es muy lesivo el press de banca. Es diferente para la gente que hace halterofilia, ellos es parte de su tipo de deporte que lo tienen que hacer, es diferente. Pero es que se involucran muchos músculos y tienes que tener muy buena técnica, y aparte no hace la ejecución correcta de la contracción, es mejor hacerlo con mancuernas. Sí. El press de banca con mancuernas es mejor en horizontal, inclinado, declinado, va a ser mejor que las barras. Si te das cuenta, nosotros no hacemos press de banca. Si lo mando con muy poco peso, altas repeticiones o contracciones. 20, 30, sí. Pero así de cargar mucho peso no lo hacemos, cargamos más peso en máquinas o mancuernas. Ahí sí le metemos pesado. En mancuernas es donde más le metemos, pero porque hay un control y no hay tanta tensión en la articulación, y cuidamos un poquito más el enfoque. Es que ahí tú puedes manipularlo, ¿sale? Y la barra, hay dos tipos de cadenas cinéticas, la cadena cinética cerrada y la abierta. La cerrada es la que no te permite hacer como otro rango de movilidad, por ejemplo, como si fuera una liga. Si tú quieres una liga ya medio flojita, ¿no? Que tú la quieres como, mejor como un hilo. Un hilo lo amarras. ¿Cuántas figuras puedes hacer con ese hilo? Pues tienes que ir haciendo el hilo, o sea, acomodando el hilo sin que lo desamarres para hacer una figura. Y una cadena cinética abierta, no está amarrado el hilo, tú puedes hacer una figura diferente. Lo puedes manipular, las orillas las puedes manipular para hacer figura. Okay. Y la cadena cerrada no puedes manipular las orillas, tienes que manipular todo para que se mueva. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, pues es lo mismo acá. La cadena cinética cerrada en press de banca press de banca con barra es una cadena cinética cerrada. Entonces tienes que manipular más otras articulaciones y músculos para poder tener la postura adecuada. Okay. Y esto puede ser lesivo porque tienes que mover las articulaciones y movimientos de una manera que tú no puedes. Y ya con el peso encima. Sí. Si tú no puedes mover la barra, o sea, tú no puedes mover esto, tienes que mover o los codos o los hombros o la espalda o la postura, arquearte, o sea, tienes que mover todo el cuerpo para ejecutar el movimiento que debe de ser. Y cuando vamos a las mancuernas, es una cadena cinética abierta que tú puedes manipular qué tanto quieres abrir y cerrar, y es más fácil la manipulación individual que global. ¿Me explico? Entonces esto también ocasiona que sea menos lesivo. Uh-huh. Una cadena cinética abierta es menos lesiva que una cadena cinética cerrada, por la complicación de los músculos que tienen que trabajar y los rangos de movimiento que deben de hacer. Entonces, sabiendo esto, si tú metes mucho peso con una cadena cinética cerrada en pecho, lo que va a causar es que cargues más en músculos o tendones, músculos que no deben de estar involucrándose mucho, como por ejemplo hombro y tríceps, o se va mucho la carga hacia los tendones porque manipulas mucho para mantener una postura y de repente ¡trac! Se rompe porque fue mucha carga en el tendón y no específicamente en el vientre muscular, ¿ok? Y entonces las máquinas y pesos con mancuernas, pesos libres con mancuernas, se puede manipular esto. Tú puedes hacer la máquina y la máquina te ayuda a cerrar, pero también puedes mover un poco y puedes manipular la mancuerna o la máquina un poco más. Uh-huh. Y esto permite una mejor ejecución y darle más énfasis al músculo como debe de ser. Pero es importante que mantengan lo que les decía, la postura del codo a la altura del pecho, para que se pueda estimular esa fibra como debe de ser. ¿Me explico? Oye, y ahora, si tenemos en consideración esto que nos comentas del pecho, que es el pectoral, los pectorales, para empezar, ¿qué está bien dicho, pectoral o pectorales? Es pectoral, ¿no? Pectoral. ¿Sí? Porque es un solo... Es que está bien dicho pectorales porque hay pectoral mayor y pectoral menor. Ok, perfecto. Okay. Oye, y entonces en este tenor de los pectorales,
¿Cómo juegan este rol como lo que vimos en pierna, que decíamos que, por ejemplo, el cuadri es más de fuerza, que su función es hacia la extensión, el tema del femoral más hacia la contracción y es un poco más de resistencia, el glúteo es más estabilizador? ¿Qué función tiene el pecho para poder justo saber, ya decías, es más de fuerza porque es grande? Pero ¿cuáles son sus funciones que nos puedas compartir para entender un poquito ahora sí de saber cómo entrenarlo mejor? Sí, pues el pectoral, como lo mencioné al inicio, es un músculo de fuerza, que son los músculos grandes, que es la espalda, el pecho y la pierna. Y la pierna específicamente el cuádriceps. O sea, sí, normalmente se hace sentadilla, bueno, en esos deportes de halterofilia, es una sentadilla libre y sí se involucran más partes de la pierna, pero va más con el esfuerzo hacia el cuadri, ¿no? Hacia el cuádriceps. En el peso muerto, pues la espalda baja y la composición de toda la espalda en el jalón, pues tiene que hacer toda la musculatura de la espalda para poder hacer ese movimiento. Y en el pectoral, pues también es un músculo de fuerza, por eso se implementa en ese tipo de deportes. Entonces, la manera correcta, no hay manera correcta, también acuérdense eso, no hay un entrenamiento correcto o una metodología correcta, pero se inclina más hacia el peso. Y vamos a hablar eso específicamente más en el pectoral con los hombres, ¿sale? Porque las mujeres, ahí hay una forma diferente de ejecutarla. También es fuerza, pero yo no le metería tantísimo el peso, porque no hay por qué tener una ganancia muy alta en esa parte de la mujer, pero sí hay que tener buena salud, o sea, un buen tono muscular para tener también una buena fuerza. O sea, más hipertrofia sarcomérica. Sí, que le ayude a complementar otros ejercicios de tren inferior, o sea, tal vez, fuerte. Que sea fuerte. ¿Y por qué tiene que ser fuerte en el pectoral la mujer? Porque también hay veces que esto ayuda a estabilizar o tener un mejor control en los ejercicios del hombro principalmente, ¿sale? Porque se ejecuta ahí también, o sea, hay cierta activación en los press militar, en los vuelos también pues hay esa elongación de las fibras que ayudan a tener un buen soporte en el hombro. Y en el vuelo frontal pues hay una activación también de las fibras del pectoral que te ayudan a tener esta estabilidad y poder tener un mejor control en el movimiento. Entonces es importante que sea fuerte ese pectoral. Ahora, ahorita paso a los hombres, que es un poquito más detallado, pero primero quisiera tocar ese punto porque también hay muchas mujeres que se ponen implantes. Vamos a hablar un poquito de eso, de los implantes en la mujer, y normalmente no quieren hacer pectoral, pues porque no les gusta, ¿no? Y pues porque... Es que piensan mucho que van a desarrollar el pecho, o sea, el pectoral. Hablemos del músculo. Sí. El pectoral. Pero lo hemos comentado, también lo dijimos en el episodio de entrenamiento hacia mujeres, que no le tengan miedo a entrenar el tren superior. Y el pecho es justamente para que te dé, pues es un músculo grande, como lo comentas, que les ayude a fortalecer esos brazos, esos hombros que en estética se ven muy bonitos. Efectivamente. No tanto para que... El hombre sí quiere, y por eso el episodio se llama hipertrofia pecho paloma. O sea, sí el hombre sí queremos que se bote, claro. Hipertrofia, excepto que sean mujeres que quieran. Tú pones unos implantes. Figura, ¿no? Digo, no es figura, que quieran woman physique o que quieran. Sí, las que son como open, ¿no? Sí, open, pues ya, no, diferente. Diferente, totalmente. Pero bueno, al final sí debe que ser un músculo fuerte, porque, regresando al punto de los implantes, cuando se ponen estos implantes hay un cierto peso que también el pecho tiene ahí como un trabajo extra y se empiezan a contracturar del pecho o de los hombros o de la espalda por contracturas en el pectoral porque no está fortalecido y tiene un peso que a lo mejor no es alto, pero lo tienen constante, todo el tiempo. Todo el día. Todo el tiempo. Entonces, pues es tedioso tener para el músculo, es estresante tener ese peso ahí, entonces se empieza a contracturar y tienen pues se podría decir una mala salud en esa parte de la musculatura, que sería el pectoral. Incluso de postura también. Sí, a eso iba. Entonces la postura empieza a cambiar porque se empieza a contracturar y lo que hace el músculo es echarlo hacia adelante, entonces ya no están así. Sí. Y aparte también se puede vencer y bajar un poco más ese implante, que tenerlo un poquito más en su posición que debe de ser. Entonces, simplemente meter un peso que les permita tener esfuerzo para tener un buen tono muscular, y un músculo sano va a ser importante para la mujer. Músculo bien entrenado, ¿no? Exactamente, porque es un músculo que tiene mucho que ver en varias partes del ejercicio, ¿okay? Pues hasta en la espalda. Cuando quieren estirar el pectoral,
hombres o mujeres se pueden colgar en una barra o en el de dominadas, se cuelgan y entonces se estira el pectoral. Tú estira ahorita tu brazo, siéntete un pecho y vas a sentir cómo está estirada la fibra. O sea, tiene una pequeña contracción. Esto, entonces, hacia acá. Hasta en los ejercicios de espalda, de hombro, de bíceps. Sí, todo el pectoral. Aquí se siente muchísimo los movimientos. El pectoral tiene una función también. O sea, no es totalmente agonista, pero también también se vuelve estabilizador porque se conecta en el húmero. Entonces, de ahí es su origen. Entonces, todo lo que tenga la movilidad ahí, pues al final sí va a estabilizar un poco el pectoral. Entonces es importante que las mujeres ejecuten el pecho para eso. Entonces no son entrenamientos tampoco tan pesadísimos para las mujeres. Hay mujeres que les gusta cargar peso, pues adelante, también no está mal. Pero lo que sí como base o regla debería ser que por lo menos ejecuten 1 o 2 ejercicios de pecho una vez a la semana o 2 veces en la semana para que se mantenga bien estable. Ahora sí, tampoco va a haber veces que no les manden pecho, también no está mal, pero también debe de haber de vez en cuando ejercicios del pectoral para que se mantenga sano ese pecho. Y bueno, regresando ahora ya más a la hipertrofia sarcoplasmática con los hombres que quieren desarrollar ese pectoral, lo ideal es sí meter unas cargas que sean exigentes para sacar unas repeticiones bajas con altos pesos, pero en mi experiencia, lo que más me ayudó fue el tiempo bajo tensión y contracciones isométricas en el pectoral, o sea, darle más tensión a ese pecho para poder desarrollar más la hipertrofia sarcoplasmática, porque al final como el músculo del pectoral es un músculo de fuerza, sí tenemos que ejecutarla, pero tendríamos que estar ejecutando bastante peso todo el tiempo para poderle darle salir de esa zona de confort del pecho. ¿Ok? Igual como lo dije en pierna, a mí no me gusta siempre meter muchos ejercicios de fuerza porque se vuelve lesivo y no llegamos a todas las características de la hipertrofia que ya había mencionado, los 3 principios de la hipertrofia. Entonces, para llegar a esos 3 principios de la hipertrofia, si yo le meto mucho peso al press horizontal con mancuernas o a una máquina en pecho, y saco 8 repeticiones, no voy a llegar al tiempo bajo tensión como debe de ser, pero sí a la fuerza. Y está bien porque estimulamos más fibras blancas que son importantísimas para el pecho. Pero si queremos hipertrofia sarcoplasmática en el pectoral, tenemos que también meter más tiempo bajo tensión. ¿Cómo puede ser este tiempo bajo tensión un poco más largo? Buscar isométricos en el pectoral, ya sea en el excéntrico o en el concéntrico. Y meter un poco más altas las repeticiones porque es un músculo que sí lo puede aguantar. Sí, sí lo aguanta. Porque es fuerte, o sea, es fuerte, sí. No es como el bíceps, a lo mejor que rápido se te fatiga. O tu hombro. Ándale, o con tu hombro que rápido sientes esa fatiga. El pectoral sí lo sientes, pero dura, sí te arde, aguantas, dices, hijo del santo grial, ¿no? Pero al final puedes continuar haciéndolo, igual que el cuádriceps, o sea, son músculos de carga que te permiten realmente mover un peso alto y sacar grandes cantidades de repeticiones. Entonces, yo la forma en la que mejoré los cuádriceps y el pecho, que no tenía la genética ahí, es meter cargas altas para poder sacar grandes cantidades de repeticiones. ¿A qué me refiero? Que no voy a cargar el peso más alto que yo puedo porque no voy a sacar 6-8, voy a sacar 20, 15 con 2 segundos o 20 o rest pause, cosas de ese tipo, pero con cargas más altas porque me lo permite el músculo, porque es un músculo de fuerza. ¿Sí me explico? Sí, puede soportar más cargas de trabajo, que es la tensión o el volumen de esas cargas, ¿no? Efectivamente. Oye, nada más para los que digo, si estás llegando a este episodio por primera vez, bienvenido, y saber un poquito el contexto cuando nos referimos a tiempo bajo tensión con las isometrías, básicamente es hacer una contracción, o sea, mantener la contracción, lo que decía Juanito, en la concéntrica o en la excéntrica, es mantener ahí ese estiramiento o esta contracción unos 2 segundos aprox, ¿no? Sí, son la isometría. Como mínimo para sentir bien el estímulo y haga la función que debe de ser, unos 2 segundos. Sí, ya sea que estés en una máquina, que aprietas 1 o 2, bajas, lo que justamente decíamos ahorita, dependiendo de lo que quieras, también puede ser acá,
¿no? Sí. En un press, 1, 2, subes, igual vuelves a bajar, 1, 2 y otra vez, ¿no? Y hacen tus crossos. A eso se refiere Juanito, ahorita digo, dando un poco de contexto, porque a lo mejor muchos van a decir que es una isometría, que es concéntrica, que es excéntrica. Yo acabo de llegar porque nada más quería tener pecho de paloma, ¿no? Entonces, bueno, es un poco para que sepan el contexto. Sí, la contracción es importante para todas las ejecuciones. De hecho, pues de todo se trabaja la ejecución, ¿no? Digo, la contracción excéntrica, concéntrica, isométrica, que es lo que mencionaba nuestro buen Marquito, ¿no? Strongcast in the house. Entonces, el entrenamiento híbrido con carga alta, no máxima, sino alta para que sea exigente y pueda tener también buen rango de movimiento y todo esto, nos va a ayudar bastante, ¿sale? A poder desarrollar esas fibras como nosotros los tenemos que desarrollar. Acuérdense que el culturismo se inclina más hacia la hipertrofia sarcoplasmática que la sarcomérica. La sarcomérica es más fibroso y la sarcoplasmática es más la inflamación, ¿no? O sea, ese crecimiento abundante como en 3D que nosotros queremos por la estética. Entonces, también el problema de este tipo de hipertrofia es que se va muy rápido. Entonces dejan de hacer ejercicio y baja demasiado rápido. Pero bueno, lo que queremos es que se vea el volumen más grande y para eso es una hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, como queremos hipertrofia sarcoplasmática, también tenemos que orientar un poco a elevar un poco más el tiempo bajo tensión y el estrés metabólico para ser más sensibles a la insulina y cositas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que es importante también es cuántos ejercicios meter en este grupo muscular. Porque normalmente la gente, yo veo que quiere meter mucho arriba o mucho abajo porque les hace falta desarrollar, y esto lo quiero tocar el punto porque la gente luego piensa que puede mejorar su pectoral de abajo, puede mejorar su pectoral de arriba, pero si su genética no les da para eso, perdónenme, pero no lo van a poder desarrollar. No es que yo veo que el Sebum hace mucho press inclinado y lo desarrolla bien de arriba, sí, pero el Sebum tiene una genética impresionante y va a desarrollar el pectoral de arriba porque su genética se lo permite. Y no porque haga más de pectoral arriba se va a empezar a desarrollar y se va a botar más así, pum, de arriba. Sí va a tener una mejor calidad muscular, pero en sí todas las fibras se van a estar estimulando. Y la parte inferior, muchos luego dicen, no, yo voy a hacer pecho de la parte inferior para quemar grasa de esa zona o para que se me desarrolle. No se va a desarrollar más el pectoral así, no se va a colgar porque muchos quieren así como la división de aquí abajo que se ve así. Si tu pectoral ya tiene esa forma, se va a empezar a desarrollar de esa forma, ¿sale? Y eso solamente se puede ver pues viendo la composición de cada quien. Pero no porque yo ejecute más el pectoral de acá abajo, se va a desarrollar más. Sí se tiene diferente ángulo de contracción y sí se siente más estímulos, diferentes partes, pero no se va a desarrollar un exceso más que todo el pectoral. ¿Me explico? Sí, eso es un estímulo en general que se va a sentir más, obviamente, dependiendo del agarre, la posición, lo que explicabas, pero no es que va a crecer directamente o específicamente esa parte del pectoral que hemos dicho mucho, ¿no? Que muchos creemos que a diferencia del cuádriceps, que ya nos los explicabas, que son 4 músculos que intervienen, el pectoral pues no es como que esté dividido uno del otro, que tengas un vientre muscular que sea el superior, uno el medial y uno el de abajo, ¿no? O sea, es como que voy a darle enfoque o como las cabezas del hombro, ¿no? Sí, que son 3. Que son 3, o sea, en el pectoral. Pero es que es por la movilidad del hombro que tiene. En el pectoral no pasa, y muchos llegan y preguntan, ¿no? Porque los hemos escuchado, nos han preguntado también mucho en los lives, eso de, oye, ¿cómo mejoro la parte posterior de mi pecho? ¿Cómo mejoro? Inferior, perdón. No, pero también posterior. No, perdón, posterior. Es que superior, perdón. Sí. Superior, inferior. Y muchos nos dicen también que cómo hacer la división. Sí, también. Que es como mucho eso, ¿no? Que normalmente eso se da cuando en tu genética muchas veces hay un cierta estructura de un pecho que es plano. Sí, es parte de la estructura también. En tu esternón es planito. Entonces, pues nunca se va a dar como, aunque aprietes esta Sí, puedes apretar, ¿no? Y sí sentir más trabajo en la parte interna. Porque pues obviamente estás tratando de hacer un mayor esfuerzo y la fibra se contrae más, claro. Y pues obviamente se siente más la contracción. Pero eso no quiere decir que se va a desarrollar más únicamente esta parte y lo demás no. El pectoral se desarrolla completo, o sea, sí le puedes dar ciertos estímulos, pero al final si yo hago esto y siento acá, estoy sintiendo cómo estoy apretando. Sí siento más énfasis aquí, porque estoy apretando más, pero al final tocas y todo el pectoral se está apretando.
tú vas hacia arriba y también sientes como el pectoral se empieza a contraer en otras partes del pectoral, pues, o sea, le tienes que dar orientación. Porque también cuando entrenas, eso ahorita que lo mencionas, ni siquiera existe el cuando estás entrenando, aunque le des enfoque en diferentes partes del pectoral, si así lo queremos ver como lo preguntan, no llegas a una fatiga de que, ya se me fatigó el superior. Sí, no, ya se me fatigó el del medio. Que, por ejemplo, en el hombro sí pasa. O sea, cuando estás trabajando posteriores, llega un punto en que sí sientes nada más acá. Sí, sientes o sea, ya no da. O sea, no, igual en los mediales, cuando hacemos aquí los laterales, se te llega a cansar esta parte o sientes la hinchazón. O sea, sí hay una fatiga focalizada en ese músculo que ya se fatigó. Lo mismo en tus cuadris, ¿no? O sea, aquí en las extensiones llegan, se fatigan. O sea, creo que ahí se siente. En el pecho, ¿no? En el pecho, aunque estés haciendo acá un mancuerno o butterflies, se te cansó todo. Sí, es todo el pectoral el que todo se te cansa, ¿no? Efectivamente. O sea, no hay como un fallo específico, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, también es importante, ya hablando de todo este tipo de cositas de las ejecuciones y del músculo, las partes que tiene y todo, que hay que entrenar la principal función del músculo, que ya lo dije cuál es. La principal función del músculo es la aducción, o sea, cerrar, que sería el crossover, que sería el pec fly, que sería, pues, los cristos no tanto, y les voy a explicar por qué, porque los cristos sí sientes la ejecución aquí porque la gravedad te está bajando y estás subiendo la fibra. Pero cuando yo voy aquí, ya la gravedad no es la misma. Cuando estoy aquí, la tensión ya no va al pectoral, sino al hombro y al tríceps para soportar esto. Entonces, aquí es donde está la activación, donde te está ganando la fuerza y aquí es donde se hace la mayor ejecución. Entonces, se vuelve un poco difícil la ejecución si no la sabes hacer muy bien. Entonces, lo ideal sería un pec fly. ¿Por qué en el pec fly sí? ¿O por qué en los crossovers sí? Y en comancuernas no tanto. Porque las poleas o la máquina lo que va a hacer es siempre tener tensión. Siempre hay algo que te esté jalando. Y como algo me está jalando hacia atrás, yo estoy cerrando y estoy apretando el pecho. Lo cual la mancuerna no. Porque cuando yo estoy boca arriba no hay algo que me jale. Hay algo que me empuja, que es la gravedad va hacia, la gravedad va hacia ti y lo tienes que soportar acá, con hombro y tríceps. Así es. No con el pectoral, porque la función no es empujar, la función es cerrar. Ajá. Entonces, oye, pero es que en los ejercicios de empujón estoy activando el pecho. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo dije al inicio, no es que estés empujando, sino estás llevando el húmero hacia adentro y eso es parte del pectoral. O sea, estás ayudando a hacer una aducción. Bajo. Y esto me ayuda a hacer una aducción de llevar el húmero hacia adentro para la contracción. ¿Sí? O sea, la principal función es la aducción. Entonces, si quieren mejorar el pectoral, debe de haber mínimo 1 o 2 ejercicios de aducción para poder mejorarlo. Y lo digo porque todos hacen, no, tengo poco tiempo, un ejemplo, o no le meto tan pesado porque lo desarrollo mucho, o no sé. Sí. Le meto nada más press inclinado, press horizontal y press declinado. Y no hay ninguna aducción, o sea, no hay un movimiento específico del pectoral. Y es prudente mejor meter, no sé, 2 press y un aductor o 2 aductores y un press. Mientras más aductores, más van a desarrollar el pectoral porque es la principal movilidad que tiene. Es como si nos vamos a extensiones y a la sentadilla. La sentadilla sí trabaja el cuadri, pero al final trabaja también muchas partes del cuerpo, la espalda, la pantorrilla, el glúteo, el femoral, etc. Y en las extensiones voy y lo aíslo ahí. Para aislar el pectoral es se puede hacer en máquinas que ya están bien estudiadas para que se aísle, o en aducciones, que lo mejor sería la aducción. Ahí se aísla totalmente el pecho y lo puedes contraer y hacer la ejecución adecuada. Sí, que ahí lo que importa, y lo hemos visto en los entrenamientos, no es el peso. O sea, cuando mandas la máxima en la parte de contracción, no nos importa el peso, nos importa la tensión que se genere en este punto. Y si la sostienes, como lo que nos decías, que se trabaja 2 segunditos en una isometría, eso, si le metes mucho peso, es difícil que llegues a la máxima contracción porque el peso ya te empieza otra vez a abrir y empieza a hacer esto, la gente que ya le hemos dicho la mala técnica, o se empieza a enconchar y empieza a hacer estos chicoteos, ¿no? Exactamente. Y acuérdense también, por ejemplo, que es importante el rango de movimiento de la fibra muscular. Entonces, hay veces que en este ejercicio quieren estirar mucho esto. O sea,
crossover, ábrelo bien abierto, como si estuvieras casi crucificado, ¿no? Entonces, abres y por abrir te estás estirando ya aquí y acá y no tanto el pectoral. Yo lo que hago es doblar un poco, darle más el enfoque a la fibra del pectoral y siento que ya se abrió la fibra y entonces cierro. ¿Sabes? No quiero llegar tan atrás, eso también tengan un poquito de cuidado con eso, porque luego pues empieza a haber lesiones o se activan mucho otros músculos en vez del pectoral, o no pueden cargar tanto peso. ¿Por qué? Porque como estiro, no le doy el énfasis acá, le doy más el énfasis en estos y no puedo cargar tanto peso a que si lo ejecuto de una manera un poquito cuidando más la postura. Pues. En el pec fly se da eso mucho, que veo que abren demasiado así el pec fly, la máquina, lo llevan hasta acá y lo que va a pasar, lo que tú dices es que ya está muy abierto y de entrada si es mucho peso, de entrada la cerrada, o sea, no, como no está el pecho, estás aislando nada más tu bíceps y tu hombro, es muy lesivo para hacer esto, porque la tensión empieza como en este ángulo. Ya, bueno, ahí vas. Entonces ya es innecesario, ¿no? Lo que tú comentas, complementando tu comentario de esta observación que nos haces. Exactamente, amigo. Y ahora hay otra cosa importante. En el movimiento de la aducción, si quieren maximizar su contracción del pectoral, lo que deben de imaginar es juntar bíceps con bíceps. Como si quisieran. No se puede, pero es como si quisieran. O sea, tienen que ir con esa idea. Yo cuando voy a cerrar es muy diferente que yo cierre así, ¿no? O sea, que yo cierre con este ángulo acá, a que yo quiera cerrar el bíceps con bíceps. O sea, estiro el codo y hago el movimiento normal de la aducción. Entonces, si tú pon las manos así, amigo, te voy a hacer la prueba ahorita. Ahí solamente trata de juntar bíceps con bíceps. Sí, ya. No, sin girar, nada más así. Te vas a dar cuenta cómo estás apretando al máximo el pecho. Sí. O sea, no es voluntario tú que lo estás. O sea, lo voluntario es que quieres juntar bíceps con bíceps. Quien hace ese movimiento de juntar bíceps con bíceps es el aductor. Sí, ya ahí nada más. Movimiento de aducción, perdón, que es el pectoral, la fibra del pectoral. ¿Ok? Entonces, cuando bajo, por cuidar mis ligamentos y articulaciones, lo ideal sería abrir con un pequeño movilidad en el codo, que sea una pequeña semiflexión. Y cuando subo, hacer una extensión de los codos, pero para poder juntar bíceps con bíceps, que eso lo va a ayudar a hacer el pectoral. ¿Y por qué pasa esto? Pues no sé, pero pasa, ¿no? No sé, pero se siente bien. Pero está chido. No, lo que pasa, es lo que les dije anteriormente, es que el pectoral está originado en la cabeza superior del húmero. ¿Ok? Entonces, como ahí está el tendón, cuando tú quieres juntar bíceps con bíceps es llevar el húmero más cerca del otro. Y eso no lo hace el bíceps. Quien hace ese movimiento es el pectoral. Por eso se activa. Porque está haciendo una aducción, o está llevando el húmero más cerca del otro. Lo está jalando. Más cerca del pecho, pues claro. O sea, se acerca más al pecho y eso lo hace la fibra del pectoral. Entonces, quiere una máxima contracción del pecho, que debería de hacerse, es tratar de juntar bíceps con bíceps en todo lo que es aducción. Entonces, crossover o pec fly, estiro mi fibra, que se estire muy bien la fibra, no el rango de movimiento, no es llevar las manos así, ¿no? Porque alguien me puede agarrar y sí, ya, pero no. O sea, sí se debe de dar ahí en el pectoral que se estire esa fibra. Le estiro bien y cuando junto bíceps con bíceps. Sin meter los hombros, porque luego muchos hacen esto y entonces ya se activa mucho el hombro. Sí, no. Es aquí. Sí, con el pecho erguido. El pecho debe de estar así y también esto es importante. Como lo dije en el press, de que el codo tiene que ir a la altura del pectoral, en la apertura o en los cristos también debe de ser así. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, estoy estirando la fibra del hombro, no la del pectoral al 100%. Entonces tengo que bajar. Entonces el pec fly se hace aquí abajo, estiro la fibra del pecho y junto el bíceps con bíceps aquí abajo, no aquí arriba, aquí abajo. Si hay quienes ponen el banco bien abajo y están haciendo aquí el pec fly. Y eso porque piensan que va a trabajar más el parte superior. Exacto, tal cual. O luego hasta como que se acuestan y le hacen así. No, o sea, tú aquí, abajito de tus codos, ¿no? Así está bien. Tal cual. Ahí lo registró la cámara porque salió perfecto. Muy bien. Y en el crossover, ahí les va otra cosita. En el crossover,
También tienen que cuidar ese aspecto, porque como las poleas van hacia arriba, luego hacen esto. Suben y aquí, no. Tienen que ponerse en una posición donde su polea pueda ir abajo para que cuando suba, por ejemplo, yo ahorita estoy un poco inclinado hacia el frente. Ahí. Entonces la polea va hacia arriba y yo tengo que llevar el codo de tal modo que vaya en dirección hacia la polea y mi pecho, no hacia el hombro. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí ustedes deben de ver su postura y la ejecución no es totalmente hacia abajo, sino un poco hacia el frente para que vaya a apretar el pectoral. Y ahí también pueden juntar bíceps con bíceps. Lo importante es que el codo esté a la altura del pecho, en la inclinación que yo esté. Si estoy en esta inclinación es aquí, si estoy en esta inclinación pues es a esta altura del pecho. El codo hacia el pecho y van a ver cuánta mejoría pueden tener y también van a ver que si ya cargaban mucho peso y cambian su técnica de llevar el codo hacia el pecho, se reduce en mancuernas, en máquinas, en polea, en donde lo hagan, se van a dar cuenta que ya no cargan lo mismo, cargan menos, porque es propiamente la activación del pectoral, no de todos los conjuntos, no del pecho, ni del tríceps, ni del hombro, que ya son 3 músculos, sino todo se va más hacia el pectoral y te das cuenta que cambia bastante el peso, la ejecución. Pues es lo que vimos ahora que entrenamos con el aparato que aísla, se aísla, sí. Sí, aísla. O sea, normalmente tú cargarías en un press o las mancuernotas de estas de 100 kilos casi, amigo. Y en ese fueron 2 discos y ya estabas pariendo. Sí, o sea, y se sentía bastante bien el trabajo. Pero porque la tensión nunca te da momento. O sea, tú le decía yo a Jorge, o sea, quería descansar y es como, no puedo descansar porque acá arriba le sigues. Acá arriba me está generando mucho. Más porque haces la aducción. La aducción. Y aparte la máquina que hicimos te abre la fibra, o sea, está muy bien hecha. Y la regresa para cerrar acá. Y cierra, como te digo, si tú ahí en esa ejecución hubieras pensado que cuando subes ¿quieres juntar bíceps con bíceps? No, te das cuenta que te destroza solito y le tienes que bajar peso. Sí, y es ahí volvemos otra vez que es sano y es bueno bajar de peso porque tienes que sentir mucho el estímulo de esa fibra. O sea, no quisimos cargar. De entrada, bueno, en el entrenamiento vimos que le fuimos subiendo, pero al final dijimos, no, ya no estamos sintiendo el estímulo y mejor vamos a bajarle y hacerlo como más concentrado, más y no, hombre. Se siente mucho la diferencia. Demasiado. Y es lo que puse yo en una historia ese día. No importa cuánto carga, o sea, no te pones mamado de cargar peso. Te pones mamado por controlar el peso. Cómo lo controlas es lo que hace la diferencia entre el culturismo y los de halterofilia. El control. O sea, cómo estás controlando en el excéntrico, cómo va tu rango de movimiento, o sea, cómo realmente estás ejecutando el ejercicio con el peso. Entonces, si ahorita normalmente la gente en pecho, como es un músculo de carga, no es carga, sí es de carga, lo que hacen es meter mucha carga, pero empiezan a cambiar sus técnicas y entonces el hombro se empieza a desarrollar un chorro y el tríceps y el pecho no. Y dicen, oye, es que no se me desarrolla el pecho, ¿cuál es la mejor rutina? No, ¿cuál es la mejor rutina? ¿Cuál es la mejor técnica? Sí, la mejor y esa la tienes que ir mejorando poco a poco, porque la rutina puede ser la que ustedes quieran. Quien la ejecuta bien tiene la ganancia que debe de ser. Y aquí en este clip es tu espacio, es tu momento para que nos vayas a decir y nos vayas a contradecir. Porque muchos nos basan y nos dicen, ¿no? Que no es controlar la carga y que se mira a fulanito de tal que carga. Por ahí mencionaron, nos etiquetaron mucho y nos arrobaron mucho con Sam Sulek y del cómo él entrena. Y bueno, pues seguramente este comentario, amigo, de que no se debe cargar pesado y todo esto. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Todo dependerá del enfoque y el objetivo que tengas. Sus principios de individualidad y también su metodología del entrenamiento, claro. Y todo, porque a mí, por ejemplo, hoy ejecutamos explosivas. Las explosivas no son controladas, las explosivas es pumpa, ¿no? Y ahora dicen, no, es que tú dijiste que control y esas se ven que ni las controlas. Efectivamente, esas no las controlo porque así es la forma de hacer el tipo de ejercicio de las explosivas, ¿no? Entonces, depende de lo que estés ejecutando y todo. Ahora, Sam Sulek, sí es Sam Sulek. Sam Sulek. Bueno, él tiene una forma de entrenamiento donde quiere abrir la fascia y quiere llegar al máximo fallo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, sacar el fallo con un peso muy controlado donde puedes sacar 60 repeticiones, 30 repeticiones no es óptimo. Quieres llegar al fallo, o sea, tu objetivo es llegar al fallo si mete un peso para llegar al fallo.
Y, por ejemplo, nos pasó, ¿te acuerdas el día que fuimos a entrenar igual ese día? En el cross, por ejemplo, yo... Con las poleas. Hacía mis repeticiones y cuando quería llegar en las últimas... Ya no cerrabas. Ya me daba acá, me daba aquí, me daba acá, me daba acá. Y dice, no, eso no es controlar el movimiento, no. Efectivamente, eso no, pero lo de antes sí. Ahora, lo que ustedes ven a veces en redes sociales, pues ya es la última parte donde se ve más chingón, donde se ve el máximo esfuerzo, donde está valiendo madre. Y se ve que ahí ya no, ni yo controlo, cuando ya estoy valiendo madre ya no controlo. A veces hago movimientos que no debo de hacer, o a veces el control ya no es el adecuado, el rango de movimiento ya no es el adecuado, pero como lo mencionamos en un capítulo, creo que fue el del fallo, ¿no? Sí, cuando dijimos efectivas y el fallo. Hay un punto donde estás entrenando tan bien que estás estimulando bastante que o le bajas el peso para poder seguir con lo mismo, o empiezan a cambiar tus ejecuciones, ya no son el rango de movimiento adecuado, o el control ya no es el mismo. Entonces lo que ustedes pueden ver de él, pues también pues, puede ser nada más lo que les quiera vender él, ¿no? Entonces, ahora, hay una forma de entrenamiento que se especifica en parciales. No sé si la has visto o la conoces, los movimientos parciales. Pues es un poco como también lo que hacemos con los Jeremies, ¿no? Más o menos. Son como parciales. Sí, pero no tan explosivas. Pero esas tú las buscas. Sí. La metodología de las parciales es que tú estás buscando llegar al fallo y hacer parciales en el fallo. Ah, ok, ya, si llegaste ya como a ese, y sí, no es como un pulso, ¿no? Exactamente, darle ya nada más pulsaciones. Es la movilidad, que es seguir estimulando la fibra, la fibra, y se ve que haces esto. O sea, quien hace este tipo de metodología, sí, ya nomás como que hacer le metió, sí. Por ejemplo, voy a hablar de mi parte. Le metí 4 discos a una máquina de pecho, 4 discos que me permite sacarlas bien en esa máquina. Estoy sacando, voy en la 10 y después 11, 12, 13, 14 y todavía hago esto, 15. O sea, como que la reboto, 16, 17, 18, 19. Sí, que ya ni sube, y de repente ya nada más aquí, otro intento, isométrico, ya ni la levantas, pero es el esfuerzo que tú estás haciendo por llevar esa señal. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esas parciales? ¿Lastimó fibra muscular? Sí. ¿Hubo estrés metabólico? Bastante. Sí. ¿Hubo mucho tiempo bajo tensión? Sí. ¿Se va a lograr hipertrofia? Sí. Es que las ejecutó mal. Es que no sé qué, es que la chingada, es que el peso, que tú dijiste, que el wiri. Sí, pero tiene los 3 principios de la hipertrofia y ya nos callamos todos porque al final sí se logró lo que necesitaba. ¿Tuvo estrés mecánico? Sí, bastante, porque tuvo un chingo de peso. O sea, sí tuvo todas las características que tuvo que tener para tener la hipertrofia. ¿Funciona ese método? Sí. ¿Es bueno? Pues para gente nueva no. Para gente que tiene problemas de que ya tiene contracturas o una carga muscular, tampoco. No. Que estás en una etapa de mucha carga y de repente lo quieres ejecutar ahora de esa forma, o sea, llevas cargando mucho peso y de repente dices, quiero meter en la metodología de los parciales, llegar a mi máximo fallo y bla, 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 pero tienes una carga muy alta, puede ocasionarte una lesión. El rango de lesión es alto, el porcentaje de lesión sí, es muy alto en ese tipo de metodologías. ¿Funciona? Sí. ¿Bien? Sí funciona, pero tienes que tener cuidado porque te puedes lesionar bastante. Entonces, hay metodologías que no son así, ¿no? Pero bueno, esta metodología, lo que la gente dice de los pesos y todo, pues hay que ver qué contexto queremos y qué estamos buscando y en qué etapa estamos, cuánta experiencia tenemos y muchas cosas más. Ahora, este muchachito está bien cabrón, tiene un chingo de genética, entrena bien pesado, come 1000 cosas, 1 litro de leche de chocolate o 3 litros. Sí, no, es una cosa impresionante. Ahora, no es que él, bueno, ahora, tú tienes su genética, tú vas a comerte todo lo que él come, tienes las posibilidades que él tiene de conseguir todo lo que consigue, o sea, es una cosa cabrona. De entrada, ¿tienes la misma estructura que él? O sea, ¿mides lo mismo que él? ¿Pesas lo mismo que él? ¿Traes los índices de grasa que él? O sea, duermes lo que él, haces lo que él, es complicado. Ni siquiera es complicado, es imposible que sigamos con esta mentalidad de copiar las... Sí, ¿quién es? Que hacen todos. El Juan de Strongcast cargó, no sé qué, yo también. No, mucha gente tiene miedo de entrenar conmigo o con nosotros porque dice, me ve cuando yo entreno. Dice, no, es que tú entrenas y empezás, que tú le pones y que no sé qué. Elige, sí, cabrón, yo soy el que hace eso. ¿Cuántos de mis atletas ves que hace lo que yo, o sea, carga lo que yo cargo o hace lo que yo hago? Pues no.
Ahora, si tú eres una persona nueva que va a llegar, no soy inconsciente de las cosas, o sea, soy muy consciente de que pues es diferente. Sí, todo. Las capacidades que tienes en tu entorno, en tu contexto, que sí va a ser exigente, sí, lo va a hacer. Sí, eso sí, lo que yo tengo es que yo soy muy exigente, tanto conmigo como con mis atletas, independientemente del peso que le pongas. Yo sí soy exigente, te digo, a ver, no, controla más, no pares, no, a ver, saca bien los 2 segundos de contracción, no, te dije que así, el rango de movimiento, que no tanto tiempo de descanso, que ya es el tiempo de que lo hagas, o sea, ahí sí soy exigente y eso es lo que se hace que sea pesada la rutina, esa exigencia. Más no el peso. Yo no estoy casado con el peso, yo estoy casado con la intensidad. Exígete con la intensidad en ese momento. Y parte del pecho también es eso que justamente en pectorales, pues a veces también volvemos a lo mismo. O sea, nada más le damos la fuerza, cargamos pesado quieren mover peso. Y no exigimos. Y entonces vienen ahí y empiezan a haber fallos o atrasos en el pecho. Es que no me crece el pecho, pero cargo 200 kilos en bench press. Sí, pero... Yo cargo lo mismo que tú y no tengo el pecho que tú tienes. Ajá, y dices, no, es que justamente debes de rehacer el enfoque de tu entrenamiento y dárselo. O sea, lo hemos dicho mucho, digo, quienes nos siguen y nos han visto, pueden verlo. O sea, digo, a diferencia del contexto de Juan, porque es Juan su contexto, pero el resto de sus atletas, véanos, o sea, no cargamos esos pesos descomunales que muchos pensaríamos que podemos hacer. Que lo podemos hacer, tal vez sí, amigo. En un contexto específico, dar nuestro máximo esfuerzo. Pero en un entrenamiento estamos cargando que muchos pensarían que estos cuates... pues están así porque se pican, ¿no? Porque ni cargan pesado, ¿no? Velos, están peleando con las mancuernitas de hombro. Últimamente vamos complicado. A hacer una retroalimentación. Últimamente, ¿cuánto es lo más pesado que le has metido a la prensa? Últimamente, no sé, esos últimos 3 meses. ¿Pesado en...? Tu pesado, o sea, en discos, en peso. ¿En peso? En peso. Lo más alto que tú has podido cargar ahorita. Híjole. Pues apenas lo más reciente que tengo, porque es lo más reciente que he hecho, es 4 discos de... 4 o 5. De cada lado. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto es lo más pesado que has cargado en prensa conmigo? Pues como 12 discos. 12 discos. De entre 8 acá, 4, o sea, sí han sido, o sea, retacado y todavía le ponemos ligas. Sí, o sea, todavía le ponemos ligas para la resistencia. Son diferentes metodologías del entrenamiento y todas son eficientes porque buscamos ciertas características. Un objetivo en ese entrenamiento para algo, específicamente. No es algo que estemos haciendo todos los días en cada rutina, porque sería súper lesivo para las rodillas, para todo. O sea, es imposible soportar eso. Yo les voy a decir algo desde mis redes sociales o como lo mío personal. Yo en mis entrenamientos siempre les digo que hago entrenamiento híbrido. Y si te das cuenta, siempre cargamos pesado algún ejercicio. Que 15 repeticiones, que 12, que 6, 10, 8, que 10, 12, sí. Ahora, a mí me gusta cargar peso, pero también me gustan los resultados. Entonces, resultados sí tengo por todas las metodologías, pero hay momentos donde quiero cargar mucho peso. Entonces, normalmente van a ver mis historias cuando cargo peso. Y muchos creen que ese peso es el que con el que entrenas todos los días. Yo manejo todo el tiempo ese peso en todos mis ejercicios y no. O sea, me gusta que vean cómo lo controlo y también no me desgasto mucho en muchos ejercicios más que en uno, entonces lo aprovecho y todo. Entonces, un día van a ver en mis redes sociales que la sentadilla hack le metí impresionante, pero no crean que a la prensa le metí así, ni a las extensiones le metí así, o otra ejecución le metí así. En pecho, sí, en pecho estoy cargando un chorro de peso en una máquina, pero en lo demás no tanto. Y me gusta subir donde cargo peso, no donde cargo poco peso, ¿no? Entonces, esto que yo les cuento ahorita pasa mucho en las redes sociales de muchas personas y creemos que luego hacen cosas todo el tiempo así, de extraordinarias. Y puede ser un día que hagan eso o puede ser nada más un ejercicio que hagan eso y nada más un ratito. Entonces, tengan cuidado con todo ese tipo de cositas porque a veces ustedes le quieren copiar, por ejemplo, yo tengo un pecho fibroso, y no es que Juan carga un chingo, ve su historia. O pensamos que el resultado que tienes deriva de eso. Sí. O es resultado de eso. Sí. Y entonces ahí viene este error que cometemos, ¿no? Porque no está mal. O sea, creemos y nos inspiran otras personas y decimos, es porque él hace eso. Sí, mira, según carga 7 discos en las sentadillas, yo lo voy a meter también lo más pesado que pueda para tener sus patotas. No sabes todo lo que hizo, lo que está haciendo, etcétera. Entonces hay que tener ahí un poco de conciencia en eso porque
Por eso mismo la gente quiere cargar un chingo de peso porque ven a los mejores atletas del mundo que tienen unos pectorales bien cabrones y entonces, o el del gimnasio que carga pues ya pesado y dice, no, yo quiero estar así, voy a meterlo más pesado. No es que metas el peso más alto, sino la máxima exigencia. O sea, el peso que realmente te haga exigirte bien con todas las características que hemos estado diciendo, que del codo, que de la postura, que de la espalda, que de las contracciones, las ejecuciones. Eso es lo que realmente va a hacer que tu pectoral crezca. No mover el peso, porque mover el peso cambia la técnica, empieza el hombro, el tríceps, el rango de movimiento no es el óptimo, te cansas muy rápido, te lesionas, los músculos de la espalda estabilizan de una manera que te pueden lesionar pues la movilidad como tal de tu ejecución y pues empieza ahí a haber un problema. Entonces, al final, lo que más va a importar es el estímulo correcto que tú le vas a dar a tu pectoral, no lo más pesado que vas a cargar. Y eso no nada más en el pectoral, sino en todos los músculos. Pero yo lo menciono ahorita en el pectoral porque veo a los hombres como egocéntricamente quieren cargar más peso. Porque puede mover el peso el pectoral. Porque al final se vuelve egocéntrico. O sea, dicen, no, mira, yo puedo cargar eso. Y eres una persona nueva que carga un peso alto. O sea, no el máximo del gimnasio, pero un peso alto y te gusta. A todo hombre le gusta sentirse fuerte. Entonces cargan el peso y cada vez quieren cargar más peso, etcétera, etcétera. Y empiezan a no desarrollar el pecho, sino más el hombro, el tríceps, o a lesionarse. O simplemente sí, agarrar más fuerza, pero no incrementar la masa muscular del pectoral. Y esto a veces es un poco complicado y me costó tiempo entenderlo, porque antes yo también empezaba así, un chingo de peso y todo, pero empecé a tener diferente perspectiva de las cosas y ver el desarrollo que tenía y ya no me engancho tanto con los pesos, sí en un ejercicio o así, pero en lo demás cargo lo que para mí es exigente. Ahora, para mí es exigente cargar cierta cantidad de peso que a lo mejor sí es muy, muy grande. O sea, tú me has visto entrenar y pues sí cargo pesado, pero al final esa es mi exigencia. Cada quien tiene su exigencia en sus pesos, entonces busquen cuál es su exigencia en su peso, no lo que carga su ídolo, porque su ídolo pues ya está entrenado o ya lleva mucho tiempo y pues ya él entiende su entrenamiento, pero ustedes tienen que entender su entrenamiento y su composición y su técnica. Dice el meme de Alfred: conozca sus límites, señor Wayne. Exactamente. ¿No? Porque tienes que tener muy consciente cuáles son tus limitantes, ¿no? Yo lo he dicho mucho, yo mis limitantes no puedo cargar de entrada lo que muchos de los que entreno con el team o con otros. De entrada, estatura. 1, 2, composición corporal. 3, desarrollos. Yo sé cuáles son mis debilidades, ¿no? En un press o en pecho cuando entrenamos, tus fortalezas, tu tríceps, tus antebrazos, o sea, tus hombros, tu core, están bien trabajados. Yo no puedo comparar porque mis debilidades, ¿qué son? Estabilizadores, antebrazos, hombros, tríceps. O sea, de entrada ahí yo debo de conocer que eso yo no me puedo comparar y poder querer hacer lo mismo porque quiero tener ese resultado. Pero entonces me enfoco más en mis virtudes, que soy más tolerante a la resistencia, al dolor, entonces puedo controlar más, puedo hacer rangos más controlados, me puedo recuperar más rápido, no me fatigo tanto. Y eso como que tienes que adaptarlo para tú tener tus resultados. Pero eso habla de conocerte mucho tú. Y saber lo que estás haciendo. Y saber lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Sabiendo esas cosas, ¿por qué y para qué? Tu entrenamiento se va a volver súper eficiente. Efectivamente. Y amigo, creo que pues esa parte es fundamental. Conocernos, conocer para qué, por qué, para qué lo quieres, ¿no? Efectivamente. Pues lástima, amigo, ya se nos acabó el tiempo. Llegamos ya al final de este episodio de hipertrofia para pecho de paloma. Esperemos que pues haya gustado a todos nuestros Strongcaster. Si eres mujer, no te salgas, escúchalo completo. Esperamos que te hayas quedado porque no estás aislada de este entrenamiento, ya lo dijimos. También, o sea, todo lo que mencioné es parte de que también la mujer lo haga porque luego tiene mucho miedo de trabajar el pectoral, ¿no? Entonces también lo tiene que hacer no para desarrollar el músculo así, pero sí para tener una buena salud en su pectoral y tener una buena composición para sus músculos estabilizadores, sinergistas, las cadenas cinéticas y todo lo que ya mencioné. Ya, véanlo otra vez para que vean. Entonces, pues nada, muchas gracias. Si te quedaste hasta este momento con nosotros, te agradecemos mucho por habernos acompañado con un poquito más de una hora de esta
episodio. Amigo, muchas gracias como siempre. Un gusto que nos compartas toda esta información. Toda la producción, muchas gracias. A ti que nos estás escuchando, viendo en YouTube, te agradecemos mucho que una forma de que nos ayudes es compartir este contenido, que por favor te suscribas a nuestras redes sociales, nos comentes, nos compartas, pero por supuesto que nos recomiendes con alguien más a quien creas que le puede ayudar esta información, y te dejamos aquí todas nuestras redes sociales en las descripciones, programas personalizados, en fin, todo lo que puedas y quieras tener en este mundo fitness, ahí lo vas a encontrar, y nos estamos viendo también en los lives. Amigo, muchas gracias. Nuevamente, amigo. Nos vemos a todos ustedes, nos estamos viendo. Producción, muchas gracias. Producción, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Eso. Bye bye.